¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo nuestra vida está vinculada a la historia del libro de Enoc, sobre Dios, los ángeles y los desastres? Son historias antiguas que revelan secretos que nos dejan a todos impactados. Aunque estas historias pueden parecer legendarias a primera vista, si prestas atención, verás que cuentan una historia diferente de la humanidad que la mayoría de la gente aún no ha percibido. El libro de Enoc se considera un libro antiguo que muestra cosas que sucedieron antes del nacimiento de Jesús y el comienzo de su obra. Este libro no es aceptado como una parte importante de las escrituras religiosas por la mayoría de las iglesias cristianas. A muchos no les gusta porque habla sobre ángeles que desobedecieron a Dios y tuvieron hijos con personas, creando una raza llamada Nefilins. El texto original de este libro se perdió hace mucho tiempo, pero fue encontrado nuevamente en Etiopía en 1773. La única religión que considera este libro como parte de sus escrituras es la cristiana etíope. Aquí, vamos a contarte algunas cosas sorprendentes del libro de Enoc que no están en la Biblia. Pero antes de eso, no olvides darle me gusta al vídeo y activar las notificaciones para no perderte nada. ¿Quién fue Enoc, después de todo? Por la Biblia, sabemos que fue un descendiente de Adán y un antepasado de Noé. Enoc llevó una vida muy religiosa y siempre fue fiel a Dios. También fue padre de Matusalén, el hombre que vivió más tiempo de todos, más de 300 años en la tierra, y tuvo muchos otros hijos e hijas. Enoc es una de las dos personas de las que la Biblia dice que fueron llevadas directamente al cielo sin morir. Se dice que esto ocurrió después de que viviera 365 años en la tierra, como está escrito en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. El acto de ser llevado sugiere que fue abruptamente retirado o transportado, quizás de manera similar a como Dios llevó al profeta Elías. A lo largo de su vida, Enoc vivió con una fe profunda que marcó la diferencia. Independientemente de las circunstancias, confiaba en Dios, le obedecía y era tan amado por el que fue librado de la experiencia de la muerte. Enoc es tema de varias tradiciones tanto judías como cristianas, siendo considerado autor del libro que lleva su nombre, además de ser llamado escriba del juicio en el Nuevo Testamento. Las referencias a Enoc se encuentran en el Evangelio de Lucas, en la Epístola a los Hebreos y en la Epístola de Judas, además de citas sobre él. Es venerado como santo en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa del Este y en la Iglesia Ortodoxa Oriental. Enoc era conocido como un predicador renombrado cuyo mensaje versaba sobre el juicio divino contra la humanidad. Su ministerio precedió al de Noé, quien también predicaba justicia y fue constructor del arca. Dada la extensión de la falta de rectitud e impiedad en el mundo, era notable que un hombre se levantara para proclamar el juicio sobre sus contemporáneos. Para entender mejor el contexto de este personaje mítico y sus experiencias sobrenaturales, es necesario dirigir nuestra atención a los libros apócrifos atribuidos a Enoc. Los manuscritos del Mar Muerto fueron descubiertos a finales de 1946 o principios de 1947, cuando adolescentes de la tribu Banu Inous estaban pastoreando sus cabras y ovejas cerca del antiguo asentamiento de Kermen, ubicado en la margen noroeste del Mar Muerto, ahora conocida como margen oeste. Uno de los jóvenes pastores arrojó una piedra a una abertura en el costado de un acantilado y se sorprendió al escuchar un sonido de astillado, intrigándolo a él y a sus compañeros. Más tarde, entraron en una cueva y descubrieron una colección de grandes jarros hechos de arcilla. 7 de estos jarros contenían rollos de color y papiro. Un comerciante de antigüedades compró estos artículos, que terminaron en manos de varios estudios de huesos. Estos estudios estimaron que los textos tenían más de 2000 años de antigüedad. Después del descubrimiento de miles de fragmentos adicionales de rollos en 10 cuevas cercanas, juntos componen entre 800 y 900 manuscritos. El libro de Enoc está compuesto por 5 partes: el libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, las visiones del sueño y las epístolas de Enoc. Estas obras monumentales introducen temas importantes como recompensas, castigos, el fin del mundo y el juicio final. El primer libro, que incluye los capítulos 6 al 36, trata principalmente sobre ángeles, el árbol de la vida, Jerusalén y el universo.
El libro de los vigilantes narra la historia de los ángeles caídos mencionados en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, que se casaron, engendraron a los nefilins y enseñaron tecnología avanzada a la humanidad. Esto eventualmente condujo al gran diluvio y a la destrucción de los nefilins, cuyo nombre significa los caídos y son descritos como una especie de personas grandes, como gigantes. Hay varias interpretaciones sobre la relación entre los hijos de Dios y los nefilins. Algunos interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos y a los nefilins como su descendencia con mujeres humanas. Esta visión fue descrita en el primer libro de Enoc, un texto judío no canónico, y sigue siendo una explicación popular. El primer libro de Enoc también menciona a los nefilins como gigantes, lo que parece estar de acuerdo con personas de gran estatura. El tamaño impresionante de los nefilins se explica como resultado de su origen sobrenatural. Aunque algunos han encontrado cuestionable teológicamente sugerir que ángeles o demonios, siendo seres puramente espirituales, pudieran reproducirse físicamente con seres humanos, esta perspectiva sobrenatural sostiene que los nefilins eran simplemente personas que se desviaron del camino correcto. Específicamente, algunos teólogos consideran que los hijos de Dios se refieren a los descendientes de Set, el hijo justo de Adán, y los nefilins eran miembros de su linaje que abandonaron a Dios. Esta visión, conocida como visión setiana, fue apoyada por San Agustín, otros padres de la Iglesia y muchos teólogos judíos. A veces, esta visión se elabora sugiriendo que las hijas de los hombres eran mujeres impías descendientes de Caín, el hijo de Adán que cometió homicidio. Los nefilins, en esta interpretación, eran simplemente humanos, y sus tamaños gigantescos eran vistos de varias maneras, literalmente o metafóricamente, aunque innegablemente se consideraban grandes guerreros. La segunda parte del libro de Enoc son las parábolas de semejanza, un libro apocalíptico sobre el Hijo del Hombre y el Anciano de los Días. Estas antiguas profecías sobre Jesús están directamente alineadas con lo que encontramos en la Biblia, siendo notablemente similar al libro del Apocalipsis. El libro astronómico es un relato detallado de las estrellas y sus funciones. Las visiones del sueño son una profecía abarcadora que cubre toda la historia humana, desde la creación de la humanidad hasta el fin de los tiempos y el juicio final. El pasado, presente y futuro se predicen con gran detalle. La profecía de las semanas tiene una estructura similar a la profecía encontrada en el libro de Daniel, y la parte final nos recuerda cómo debemos vivir. Enoc comparte las lecciones y sabidurías que aprendió a lo largo de su vida y destaca que todos estamos sujetos a Dios. Por último, los fragmentos de Noé cuentan la historia no contada de Noé. De la Biblia, sabemos más sobre su misión de salvar a toda la humanidad y las luchas de su padre, Lamec, y de su abuelo, Matusalén. Cada obra es independiente, pero todas están conectadas por un tema común, el castigo de los impíos y la felicidad de los justos. El libro de Enoc presenta varios pasajes que contradicen la Biblia. En el capítulo 10 de Enoc, versículos 1 al 7, se menciona a Noé, aunque la Biblia enseña que Enoc fue llevado al cielo años antes del nacimiento de Noé. Se afirma que el Altísimo habló con el hijo de Lamec en presencia de Uriel, instruyéndolo a enviar a Noé y contarle sobre el diluvio en nombre de Lamec, profetizando la destrucción de la tierra por un diluvio. La Biblia nunca menciona que Enoc regresó a la tierra después de ser llevado al cielo, entonces ¿cómo pudo haber conocido a Noé y el diluvio? Además, en el capítulo 10, versículos 8 y 9, Dios atribuye toda la corrupción en la tierra a un demonio llamado Azazel, afirmando que todas las obras corruptas fueron enseñadas por él, y le atribuye todo el pecado. Sin embargo, la Biblia no menciona ningún otro demonio aparte de Lucifer, también conocido como Satanás o el diablo. Esto no significa que no haya otros demonios, pero es una discrepancia con respecto a lo que se enseña en la Biblia. Pero simplemente no son nombrados, y Satanás es aquel que finalmente es responsabilizado por los males de nuestro mundo, pues él es el origen del pecado. Jesús dijo en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, que aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Además, en el libro de Enoc,
capítulo 13, versículos 5 y 6, implica que los ángeles caídos se arrepintieron de sus pecados, pero la Biblia indica lo contrario. Porque dice que el destino de Satanás y sus ángeles es el fuego eterno, según Mateo, capítulo 25, versículo 41, afirmando que también dirá a los que estén a la izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles», lo que indica que el diablo y sus ángeles están destinados al fuego del infierno. Lo que indica que no están dispuestos a arrepentirse. Porque todos aquellos que se arrepienten de sus pecados reciben la promesa de salvación. El capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículo 9, declara que el Señor no tarda en cumplir su promesa, como algunos la consideran tardía, más bien, Él es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. No solo se afirma en el libro que los demonios se arrepintieron, sino que también afirma que los demonios ya no podían comunicarse con Dios después de su rebelión inicial, afirmando que no podían hablar con Dios ni levantar los ojos al cielo. Sin embargo, en Job, capítulo 1, Satanás podía presentarse directamente ante Dios en el cielo y hablar con él sobre Job y su fidelidad. El concepto de cielo también se describe de manera diferente en el libro de Enoc, describiendo a Dios en el cielo de una forma completamente no bíblica. La Biblia, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 21, describe el suelo en la ciudad celestial como hecho de oro, diciendo que la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. En el libro de Enoc, capítulo 14, versículo 10, dice que su suelo era de cristal. Este es solo un ejemplo de las muchas contradicciones que presenta el libro de Enoc en su descripción del cielo en comparación con la Biblia. Hay muchas otras cosas contenidas en el libro de Enoc. En los capítulos 14, versículos 9 al 25, muchas contradicciones astronómicas y meteorológicas desafían tanto a la Biblia como a los hechos científicos modernos. Por ejemplo, en el capítulo 33, versículos 1 al 4, el libro de Enoc afirma que Enoc mapeó y contó todas las estrellas en el cielo. Sin embargo, Jeremías, capítulo 33, versículo 22, afirma que las estrellas no pueden ser numeradas, pues es físicamente imposible debido a su gran cantidad. Los astrónomos estiman que hay alrededor de 100 millones de estrellas solo en la Vía Láctea. Además, existen millones de otras galaxias. También, en el libro de Enoc, capítulo 41, el viento, la nieve, el granizo y la luna salen de un recipiente de madera en el cielo. Esto es ridículo, no científico y no está de acuerdo con la Biblia. Quizás estés comenzando a entender por qué el libro de Enoc no forma parte de la Biblia. ¿Por qué el libro de Enoc no está incluido en la Biblia? El libro resulta ser considerado muy inspirador y como una visión general de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, desde Génesis hasta el Hijo del Hombre, Jesucristo, hasta el día secreto del juicio. Es casi toda la Biblia en un solo libro. Pero la pregunta importante es por qué el libro de Enoc no está incluido en la Biblia. Bueno, aunque el libro es fascinante de leer, es importante notar que el primer libro de Enoc no es considerado como escritura, es decir, el libro no está inspirado por Dios. El libro fue citado en el libro apócrifo de Baruch, en varios manuscritos de la Iglesia primitiva. Contradice la Biblia en varias ocasiones. De hecho, el libro de Enoc cae en la categoría de escritos llamados pseudepígrafos, lo que significa que el autor no es quien afirma ser. Esto tiene sentido porque el libro de Enoc habla sobre Noé, mientras que la Biblia indica que Enoc fue llevado al cielo antes del tiempo de Noé. Por lo tanto, es mucho más probable que el libro haya sido escrito por otra persona posteriormente, que falsamente afirmó que Enoc era el autor original. Por lo tanto, el libro de Enoc no tiene mucho valor para los cristianos que intentan aprender las verdades del Evangelio. Pero una de las razones por las cuales Judas puede haberlo citado es porque era bien conocido en esa época y el pasaje que citó contenía alguna verdad inspiradora que ayudó a fortalecer su argumento a favor del Evangelio. El registro auténtico de Enoc es conocido como el libro etíope de Enoc, una obra psicográfica. La única copia completa conocida es una tradición etíope, una traducción griega anterior hecha en Palestina, utilizando el hebreo original y el arameo como fuente.
Dado que el libro de Enoc fue escrito después de Cristo, quien sea que intentara compilar lo que Enoc dijo sobre su filosofía y enseñanzas omitió a Matusalén de acuerdo con la tradición oral. Dado que la fuente no es confiable, el libro de Enoc no fue incluido en los libros de la Biblia, siendo considerado dudoso. El libro de Enoc es un misterio y nadie sabe con certeza si fue escrito por el propio Enoc o compilado por alguien inspirado por él. Se sabe muy poco sobre el libro, y muchos misterios aún están por resolver. Pero el libro de Enoc fue excluido de la Biblia y contradice en muchos aspectos. ¿Qué piensas sobre la veracidad del libro de Enoc? ¿Realmente está en lo correcto o es solo una Biblia falsa? Deja tu opinión en los comentarios. Bueno, me despido aquí. Y si quieres ver otro vídeo que nos deja intrigados, haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla. Nos vemos allí.